mensaje tiene que ver, voy a invitarles para que abran sus Biblias, y vayan al libro del profeta Isaías, el capítulo 1. Vamos hoy a estudiar el capítulo 1, los primeros 20 versículos de la palabra del Señor. Ya está bien. Gracias. El profeta Isaías vivió entre los años 745 y 680 a.C. Isaías tuvo un largo ministerio de 60 años. Es uno de los profetas que más ministró al pueblo de Dios, y ministró durante 4 reyes de Judá: Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Aunque su ministerio se realizó para Judá, para el tiempo de Isaías ya Israel estaba dividido, el pueblo de Dios se había dividido entre Judá e Israel. Judá el reino del sur, Israel el reino del norte con las 10 tribus. También profetizó esto para el reino del norte. También para ese tiempo, cuando estuvo Isaías, estaban Miqueas y Oseas, otros profetas, quienes escribieron para que amonestaron al pueblo del Señor. Según la tradición, Isaías murió aserrado bajo el reinado de Manasés, un rey de Israel, el pueblo de Dios. Cuando Jesús le preguntó a los líderes de la iglesia judía, la iglesia que era la niña de sus ojos para Dios, cuando Jesús les preguntó: ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Los fariseos no contestaron. No pudieron responderle. Y la razón es porque los habían matado a toditos. ¿Cómo es que dicen en República Dominicana? A toditos. Isaías es quien inaugura la sección profética del Antiguo Testamento. Es el primer profeta, por lo menos en la Biblia. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, pero Isaías es el primer profeta que inaugura la sección del Antiguo Testamento. Sin duda que Isaías escribió más que un solo libro. Durante 60 años tuvo que haber escrito más. Desafortunadamente no tenemos todos los escritos de Isaías, pero tenemos lo que el Señor ha resuelto que sea necesario para nosotros. Hoy vamos a la palabra para los niños. Es pecado. Una palabra un poquito feíta, pecado, está bien. Muy bien. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Isaías 1 al 3. Para empezar nuestra meditación. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual dio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha, oh tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Vamos a considerar esos primeros versículos. En primer lugar, tenemos que entender que el Señor se está dirigiendo a su pueblo, es el pueblo de Judá. Y la respuesta, según nos menciona aquí Isaías, la respuesta del pueblo a las bendiciones de Dios era la rebelión. Porque Él dice: crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Es muy interesante lo que pasa a veces con nosotros como seres humanos. Mientras estamos en necesidades, entonces buscamos al Señor, ¿verdad? Y buscamos ayuda porque de repente sentimos que nos falta. Pero cuando el Señor nos prospera, cuando el Señor nos bendice, entonces nos olvidamos del Señor y inclusive llegamos a rebelarnos. Era la respuesta
Era la respuesta del pueblo a las bendiciones de Dios. Era la respuesta del pueblo al cuidado de Dios. ¡Qué ingratitud! ¿Cierto? ¿Cómo es la manera de pagarle por lo que el Señor hace por nosotros? Y la palabra para rebelión, ahí en Isaías y en el Antiguo Testamento, y la palabra hebrea es Pashá. Pashá significa separarse de la autoridad. Separarse de la autoridad. Cuando alguien se rebela es porque no quiere tener que alguien lo controle. No quiere que nadie lo controle. Entonces el pueblo no quería el control de Dios, no quería el señorío de Dios, no quería la autoridad de Dios. Por eso el pueblo se rebelaba, quería hacer lo que quiero hacer, lo que yo quiero hacer. Nadie tiene por qué decirme lo que yo debo hacer. Y entonces el pueblo se rebelaba contra el Señor, es separarse de la autoridad, no quería control. También el significado de rebelión es traspasar los límites, apostatar, pelear, ofender, hacer revuelta, transgredir. Entonces el pueblo se había rebelado contra Dios. A pesar de que el Señor, como decía, lo había bendecido, porque el Señor dijo, críen hijos. Y figúrense ustedes cómo es que el Señor puede criar a un hijo. Alguna vez también el profeta dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para olvidarse del fruto de su vientre, aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Entonces, la manera como Dios cría a sus hijos, la manera como el Señor cuida de sus hijos, es algo de manera muy especial. Pero el pueblo se rebelaba, porque no quería el control, porque no quería la autoridad de Dios sobre él. Qué interesante, ¿verdad? Qué triste. Ahora noten el versículo 2. Porque el profeta dice, el buey conoce a su dueño, y el asno conoce también el pesebre de su señor. Es muy interesante que los animales responden y los animales aceptan la compañía de las personas. Mi esposa me comentaba de que, creo que es en CNS, había un asnito, ¿no? Un burrito, y había una niña, una jovencita, que el burrito le esperaba todos los días cuando salía de donde estaba durmiendo, acostada, porque iba para el comedor, a la cocina, a trabajar, y el burrito se iba con la niña y le ponía la cabeza aquí, la quijada, y caminaban los dos, la niña y el burrito, del cuarto donde ella dormía hasta la cocina donde ella trabajaba. Y el burro, el asno, esperaba la salida a la niña otra vez y la llevaba de la cocina hasta el comedor o hasta donde ella estuviera. Siempre el asno estaba con la niña poniéndole y caminaban juntos, ella con la él le colocaba la cabeza. Le ponía la cabeza aquí en el hombro a la niña y caminaban juntos. Y aquí Isaías dice, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, no conoce. O sea, aquí Isaías está diciendo, la actitud del pueblo es irracional. Nosotros le decimos a los animales que son irracionales, ¿verdad? No pueden razonar. Pero el pueblo estaba siendo peor que los animales, que el buey o que el asno. Israel no entiende, dice el Señor. Israel no tiene conocimiento. El comportamiento hacia Dios, su actitud hacia Dios, no superaba al de las bestias. Qué fuerte que habla Isaías. Ahora, el Señor dice, Israel no conoce, y la palabra para conocer es Yadá. Yadá es una raíz que significa que yo tengo que saber y ver correctamente para poder determinar. Yo tengo que saber y ver para poder tomar decisiones. Y parecía que Judá, no sabía cómo
tomar una decisión correcta, porque le faltaba el conocimiento, no era testigo, realmente no, estaba ciego a lo que Dios hacía por ellos y no era testigo, entonces no podía conocer. No observaba, no prestaba atención, no ponía cuidado, no era su actitud de reconocimiento de lo que Dios hacía. Y eso significa la palabra conocer. Y muchas veces nosotros no reconocemos lo que el Señor hace. El pastor mencionaba cómo algunas personas, cuando ante una desgracia, con quien primero se desquitan es con Dios, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo Dios permite tal cosa? No conocían, no tenían capacidad de conocer. Reconocer ciertamente para una certeza. Cuando yo conozco, yo estoy seguro en la dirección en que debo ir. Comprendo lo que debo hacer, considero cómo debo actuar. Soy dirigente en la dirección que el Señor quiere. Tengo capacidad de discernimiento para conocer qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Israel no tenía conocimiento. Y la razón por la que no tenía conocimiento es que quería emanciparse de la autoridad de Dios. Se había rebelado contra Dios. Ahora también el Señor dijo, Israel tampoco entiende, ni conoce ni entiende. La palabra para entender es beni, palabra hebrea, y es poder separar mentalmente las cosas, poder separar, poder distinguir. Es decir, comprender, considerar, ser astuto, capacidad de sentir, capacidad de informarse, capacidad de recibir instrucción. Cuando yo tengo entendimiento, soy humilde porque me someto para poder aprender. Parece que Israel no tenía interés en eso. Algunas personas no tienen interés en eso. Y quien no tiene interés en conocer a Dios y entender a Dios, pues se aparta de Dios. Quiere emanciparse de la autoridad de Dios. Ahora el versículo 3 dice, gente pecadora, ¿verdad? Isaías capítulo 3, versículo, Isaías, vamos a Isaías, dice, versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Vamos a considerar aquí ese versículo, las palabras. En primer lugar, el Señor dice que Israel, que su pueblo, se había convertido en gente pecadora. Y la palabra para pecado es Shatán. Es decir, el pecado aquí significa fallar. El pueblo le estaba fallando a Dios. Y el Señor les dice, ustedes son gente pecadora, que me ha fallado a mí. Que andan por mal camino. Andar en pecado es andar por mal camino, es cometer pecado, es hacer un daño, es una pérdida, es también traspasar. Así que el Señor le dice al pueblo, tú eres, te has rebelado contra mí, eres pecador, estáis cargados de maldad. La palabra cargados, es una figura, llenos de maldad. Y la palabra es abón, es cuando se carga, por ejemplo, una mula, ¿verdad? Una mula, los campesinos usan las mulas porque es muy fuerte para llevar cargas. Y la palabra cargados que usa Isaías es de acuerdo también en el que está. La gente sabía que era una carga. A las mulas se le pone un bulto de 5 arrobas por cada lado, ¿no? La carga, son 10 arrobas lo que lleva una mula. Y el Señor dice, vosotros sois un pueblo cargado de maldad. Cargados de maldad. Y luego dice, perversos, sois depravados. Y la palabra para depravación es que el pueblo había llegado a la ruina. Es lo que significa depravado, significa ruina, significa corrupción, significa que estaban destruidos, que estaban perdidos, que estaban vueltos un desecho.
Y nosotros tenemos que recibir el diagnóstico que el Señor nos da, porque es Dios quien está haciendo un diagnóstico muy fuerte para el pueblo de Judá en esa ocasión. Y creo que eso tiene que ver también con nosotros. Entonces, ahora vamos a ir a los versículos 5 al 9. Versículos 5 al 9. Dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y quedó la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Es muy interesante porque el Señor le pregunta al pueblo: ¿para qué queréis ser castigados aún? ¿Por qué queréis ser castigados aún? Y saben que la expresión hebrea lo que realmente dice es: ¿dónde les puedo? ¿Acaso hay un lugar donde los pueda golpear? ¿En dónde puedo golpearlos ya? Ustedes han recibido tantos golpes, han recibido tantos castigos, y quiero decirles que la Biblia es clara. A veces pensamos que los castigos vienen de Dios, ¿cierto? Y que el Señor está como un juez duro detrás de usted para castigarlo cuando usted hace algo malo. Y aunque así lo expresa la Biblia, no es eso realmente lo que trata de decir la palabra del Señor. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios y no aceptamos la dirección de Dios, no aceptamos la soberanía de Dios, no aceptamos el señorío de Dios, entonces Dios, el Señor, tiene que retirarse de nuestra vida. E inmediatamente entra el destructor, entra el enemigo, entra quien quiere destruirnos. Y entonces el Señor le decía a Israel: ¿cómo puede usted recibir más castigo? Ya no tienen dónde más recibir castigo. Desde la cabeza hasta los pies no hay nada que esté ileso. Tienen heridas, tienen llagas, han sido castigados, sin embargo siguen rebelándose. ¿Qué es lo que le pasa a mi pueblo? ¿Qué es lo que le pasa a mi pueblo? El cuerpo estaba cubierto de lastimaduras y heridas, y el Padre Celestial se resiste a que siga siendo castigado, aunque parezca necesario, y con misericordia prefiere no volver a golpear al hijo cuyas heridas de castigos anteriores no han sanado aún. Isaías procuraba razonar con el pueblo de Judá y preguntarles por qué habían escogido ese proceder. Tan necio. ¿Por qué es que escogen ese proceder? ¿Por qué escogen ese proceder de rebelarse contra Dios si lo que ustedes van a recibir es la destrucción del enemigo? El pueblo de Dios no aprendía de sus errores, de sus pérdidas, de sus fracasos, y parece que a veces nosotros tampoco aprendemos. Prueba tras prueba, castigo tras castigo, pérdida tras pérdida, y seguimos siendo rebeldes al Señor. Y por eso el Señor decía: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada ni de eso. Ahora, este texto lo aplicamos en dos formas. La primera, la que ya hemos mencionado, que nos habla del resultado de la rebelión contra Dios. Lo que resulta de rebelarnos contra Dios es la destrucción, es las hinchazones, es la rebeldía, es los golpes, es la tragedia. Eso es lo que presenta Isaías. Pero también aquí el profeta Isaías está presentando la condición humana en la naturaleza pecaminosa.
En nuestra naturaleza no hay nada que eso, no hay nada que realmente podamos presentar como sano ante el Señor. Y es una realidad, es una realidad. También es el profeta Jeremías el que dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón, no sé si Jeremías, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor. Así que hay un problema del pecado que está introducido en nuestra vida, que forma parte de nuestro ser. También creo que Jeremías es el que dice que el pecado de Israel es escrito con punta de diamante en las fibras de nuestro corazón. La situación es complicada, es complicada. Israel estaba en una situación muy complicada, Judá, estamos hablando aquí de Judá. Israel estaba peor todavía, Israel estaba peor que Judá. Entonces, cuando nosotros somos víctimas de nuestras propias llagas y de nuestras propias necedades y de nuestros propios errores, siempre el ser humano trata de compensar. Está la ley de la compensación. Y vamos a leer ahora los versículos 11 y 12. Vean, por favor. Isaías, el capítulo 1, versículos 11 y 12. Note. Antes de leer el versículo 11 y 12, quiero leer el versículo 9. Dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, o sea, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. En la palabra del Señor, siempre el Señor es benigno y siempre muestra que Dios tiene remanentes, que Dios tiene personas que siguen su plan, que no se rebelan contra Dios. Aquí en el tiempo de Judá, en el tiempo de Isaías, también el Señor tenía un remanente que era fiel a Dios. Pero vamos ahora a ir al versículo 11 y 12. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarte delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de sábado. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas. Cansado estoy de soportar. Es muy interesante, porque mientras a la vez de que el pueblo estaba rebelado contra Dios, a la vez de que el pueblo estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, el pueblo era muy religioso. Había aumentado los sacrificios, había aumentado el sacrificar los corderos, los cebos de animales, y el Señor le dijo: así ya no estoy de eso, no me traigan más eso, no vengan a hollar mis atrios, dejen de traer tantas ofrendas, de traer tantas corderos, tantas cosas para hollar mis atrios. Hastiado estoy. Así que cuando falta lo real, tratamos de compensar o de sustituir. Más cultos, mayores sacrificios religiosos, más actividades. Y algunas veces nuestras congregaciones, entre más circo tengamos, más contentos. El pueblo está más tranquilo entre que haya más actividades, más cosas para hacer. Porque parece que eso nos aplaca y nos dice: bueno, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y estoy yendo aquí, y estoy actuando allí, y yo creo que estoy compensando. ¿Cómo es que decimos señora María en Colombia? Creo que decimos el que peca
y reza, empata, ¿no? El que peca y reza. El que peca, yo lo escucho desde pequeñito ese dicho, empata. que a mí me criaron con ese dicho, ¿no? El que peca y reza, empata. Así que el pueblo pecaba, rezaba, y luego iba a la iglesia. La ley de la compensación. Quiero calmar mi culpa. Quiero tratar de desahogarme. Y cuando falta lo real, muchas veces nos volvemos más religiosos. Se le pide más al pueblo y la gente da ofrendas, etc. Y entonces se siente bien porque así calma su culpa. Vuestra luna nueva, vuestras fiestas solemnes. Las fiestas solemnes es como nuestros retiros, ¿no? Nuestros campamentos, más retiros, más fiestas solemnes. El Señor decía, las tiene aborrecida mi alma, no las puedo soportar. No las puedo soportar. Más oraciones, más ayunos, más religiosidad, más grupos de oración. Y no es que no sea importante todo lo anterior. Dios lo había mandado. Dios fue el que estableció las fiestas solemnes. Él fue el que estableció la liturgia de Israel. Todo eso es necesario. Pero eso no sustituye a lo esencial, lo que el Señor pide, lo que el Señor nos manda. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios desea? Vamos a ir a los versículos 16 al 18. Vamos a ir a los versículos 16 al 18. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El versículo 16 empieza con el remedio. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Figúrese un Dios que escudriña el corazón y que conoce la mente, que nos diga, lavaos y limpiaos. Es muy interesante el orden que establece la palabra y la razón por la que el Señor nos dice lavaos y limpiaos. El Señor sabe que nosotros no podemos lavarnos y limpiarnos. El Señor no sabe que nosotros... por eso la Biblia dice, aunque te eches lejía, o sea, eso con que el carbón con que limpiaban las ollas y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha del pecado permanece. Y aquí nos dice el Señor lavados y limpiados. Pero es que el Señor establece ese orden porque usted y yo tenemos que desear, tenemos que querer, tenemos el deber de desear la solución que Dios tiene para nosotros. No porque usted lleve el cumplimiento de todo eso, sino porque Dios no puede hacer nada sin su consentimiento. Amén. Si yo no estoy complacido en vivir, si yo estoy complacido en vivir en la cochera, el Señor no puede hacer nada para mí. Si yo estoy complacido con estar en el barro, el Señor no puede hacer nada para mí. Pero el Señor me dice, a través del profeta Isaías, tienen que lavarse, tienen que limpiarse, tienen que quitar las obras malas delante de vosotros. Y luego el versículo 17 dice, aprended a hacer el bien. Necesitamos aprender. La obra de la redención y de la salvación es un proceso educativo. Nosotros tenemos que aprender. Nosotros necesitamos sentarnos en la escuela de Cristo, ir al aula para conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces aquí el pueblo le dice, hay que aprender, pero hay algunos que no les gusta aprender.
se rajan en todos los exámenes, hacen trampa, tratan de hacerle trampa al Señor. Y claro, cuando uno le hace trampa al Señor, después uno no haya cómo justificar la cosa y entonces viene la ley de la compensación, ¿cierto? Pero aprender a hacer el bien, necesitamos ir a la escuela. Y el Señor dijo: buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y a la viuda. Y luego al versículo siguiente: vengan luego, vamos a arreglar las cosas. El Señor dice: venga, vamos a hacer cuentas. No puedo dejar que te castigue más Satanás, no puedo dejar que te arruine más Satanás. Ya no hay dónde, desde la cabeza hasta los pies no hay nada en ti que está ileso, todo está amoratado, todo está hinchado, están abiertos, el cuerpo está abierto con llagas, con heridas, el dolor que hay en tu corazón es inmenso. No puedo soportar que reciba más castigo. Vengan y vamos a hacer cuentas, vamos a arreglar las cosas. Y entonces el Señor dice que es lo que quiere hacer. Él dice: si tus pecados son como la grana, ¿como qué? Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es muy interesante que Isaías escribió esto por lo menos 650 años antes de Cristo. O sea que hace 2680 y tantos años que lo escribió Isaías. Y algunos dicen: no, es que eso va a suceder a la segunda venida de Cristo. No, es que cuando el Señor venga y cuando el Señor nos selle, es que ya nos va a quitar el corazón y nos va a dar un corazón nuevo. Entonces, Isaías lo escribió 2800, 2600 años atrás. Para nosotros solamente. Yo no creo. Yo creo que los grandes hombres de Dios que se dejaron guiar por la obra del Señor, y sucedió eso en ellos. Ahora hay otros que dicen: no, eso se refiere al perdón, a la justificación, a la justificación, a la justicia imputada. Eso es justicia imputada. Lo que el Señor está haciendo ahí es el perdón de los pecados para Israel. Yo no veo eso, porque el Señor lo que está diciendo es que el pecado, que antes era pecado, ahora es ¿qué? Pecado también. Nieve, no, ahora es nieve. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán ¿qué? Emblanquecidos. Ahora, yo sé que el Señor no emblanquece el pecado. Lo que el Señor hace es transformar tu vida. Lo que el Señor hace es transformar la vida. Entonces no está hablando solamente de perdón el Señor, está hablando de transformación. Está hablando de que usted llega a ser a la imagen de Dios. Díganme si hay algo más blanco que la nieve. Bueno, yo apenas he estado una vez en la nieve, pero es blanca, es blanca. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No hay nada más blanco que la nieve. Entonces, que nadie me venga a decir que no se puede alcanzar el ideal que Dios tiene para sus hijos. Que nadie me venga a decir que nadie puede ser perfecto. Que nadie me venga a decir que no podemos dejar de pecar. Porque aquí Isaías dice que si mis pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No, pero es que es el Señor, que es el representante tuyo, es la justicia de Él. No se está refiriendo a eso. Jesús es justo, Jesús es limpio, su manto es impecable. No necesitamos hablar de que Jesús es puro, porque Él lo es, ya todos lo sabemos. Aquí Isaías está hablando de nuestra condición, de mi condición. Yo no tengo que pensar: no, Señor, es que tú eres el justo y yo sigo siendo pecador y yo lo único que puedo hacer, Señor, es pedirte perdón. No, aquí el Señor dice que si mis pecados son como la grana, como la nieve, pueden ser emblanquecidos. Amén. No, que el pecado no es solo lo que hago, es verdad, el pecado no es solo lo que hago.
sino los que dicen que no podemos dejar de pecar, los que no dicen que la perfección no es dejar de pecar, sino ser maduros. Entonces dicen, no, pero es que no, el pecado no es solamente lo que hago, sino lo que dejo de hacer. Claro que sí, es verdad, es lo que dejo de hacer. Que es existencial, y es verdad, es mi esencia. Por eso el Señor lo dice ahí en Isaías, desde la planta del pie hasta la cabeza, nada y eso. Y entonces los teólogos determinan, y como eso sí es existencial, está ahí en la misma esencia de mi ser. Y Pablo dice en Romanos 7 que lo que quiero hacer no es lo hago, sino lo que no quiero hacer es lo que hago, etc. Todo eso. Entonces, siempre vamos a tener pecado. Sin embargo, el Señor me dice a mí lo contrario en su palabra. Y es verdad que es mi condición desesperada. Es verdad que así soy. Pero el Señor dice que vengan a Él, que estemos, que nos reconciliemos con Él. Estar en cuentas es como hacer una reconciliación. Y Él es el que dice, mira, si tus pecados son como la grana, yo los hago blancos como la nieve. Amén. No es Dios, no es nosotros, no es nosotros. Jesús se encontró una vez con Nicodemo y tan pronto antes de que Nicodemo siguiera hablando le dijo, mira, no tienes otra alternativa, no tienes otro camino, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer otra vez. Y cuando Nicodemo le dijo, ¿cómo? Ay, pero ¿cómo puede ser eso? Es imposible. El Señor le dijo, no, como el viento. El viento sopla como quiere. No sabes para dónde viene, ni para dónde va, ni tampoco puedes controlar el viento. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Ahora el apóstol Juan, en Juan 1, 12 y 13, dice cómo es que se sucede esa transformación. El San Juan dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces lo que Juan está diciendo es que el Señor hace un trabajo que es sobrenatural, que produce un engendramiento en sus hijos. A todos los que lo reciben, el Señor engendra en ellos un nuevo ser. Y la hermana Joy dice que ese nuevo ser que el Espíritu Santo engendra es un nuevo ser a la imagen de Dios. Ahora, el profeta Ezequiel nos dice que el Señor hace una cirugía, quita el corazón de piedra, que es la naturaleza pecaminosa. Algunos dicen que la naturaleza pecaminosa está hasta el fin. Pero cuando yo leo la Biblia, ahí veo una cirugía y el Señor dice, y quitaré de vosotros el corazón de carne, que es la naturaleza pecaminosa. De piedra, gracias. Y pondré el corazón de carne, que es la naturaleza divina. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, sea la naturaleza pecaminosa. Uno dice, no era, bueno, entonces ¿qué es el viejo hombre? Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. No sé, es que cuando venga el sellamiento, es que, no señor, el apóstol Pablo le está diciendo para su tiempo. Pablo fue victorioso sobre el pecado, los apóstoles fueron victoriosos sobre el pecado, los grandes hombres de Dios fueron victoriosos sobre el pecado, los grandes hombres de Dios llegaron a ser blancos como la nieve. Llegaron a ser blancos como blanca lana, porque hay lana negra también y lana café, pero como blanca lana, los grandes hombres de Dios. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:4 dice, por lo cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Así que para el apóstol Pedro,
es una preciosa, es una grandísima promesa de Dios lo que Él quiere hacer en nosotros. Es hacernos participantes de la naturaleza divina. No, que el Señor es mi representante, así que Él es el que se presenta por mí, yo no tengo que preocuparme. Y hoy hacemos más énfasis en la justicia imputada y no hacemos énfasis en la justicia impartida. Lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando el ángel Gabriel llegó donde María y le dijo: mira, bendita eres entre todas las mujeres, has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir, vas a dar a luz un hijo y lo vas a llamar Jesús. Y entonces María le dijo: pero ¿cómo puede ser esto? Porque no conozco varón. Y entonces el ángel le dijo cómo iba a ser. En otras palabras, lo que el ángel le dijo a María fue: no te desesperes, no te preocupes, de eso se va a encargar el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo va a venir sobre ti. Y la sombra del Espíritu, el Espíritu te va a hacer sombra. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le dijo: y mira, tu pariente de Isabel ya está embarazada, estéril, viejecita, ya casi ni podía caminar. Bueno, me imagino yo. Y está embarazada. Y hace 6 meses que está embarazada. Vaya, visítela. Porque sabe una cosa, María, nada hay imposible para Dios. Amén. Amén. Y quiero decir, lo que es imposible para los eruditos de hoy es posible para Dios. Amén. Porque lo que es imposible para los teólogos es posible para Dios. No puedo terminar sin citar una cita de la sierva del Señor. Es una de las que más me gusta de la hermana White. La fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. La fuente del corazón tiene que ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para quien tenga solo una religión legal. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Aquí la hermana White emplea la palabra naturaleza. Y nuestros teólogos nos dicen que la naturaleza pecaminosa queda hasta el fin. Pero aquí la sierva del Señor dice que la obra del cristiano no es una modificación, no, la vida del cristiano. Y la vida del cristiano es desde que usted acepta a Cristo como su Salvador personal. La vida del cristiano no es cuando usted ya está para morirse. La vida del cristiano no es para cuando está por terminar el tiempo de gracia. La vida del cristiano es desde cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación, y no transformación de cualquier cosa, transformación de la naturaleza. Mi naturaleza cambia. Tiene que pasar de la naturaleza pecaminosa a la naturaleza espiritual, a la naturaleza divina. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Amén. Conclusión. Cuando Jesús venga, viene con una iglesia que le permitió a Él durante la vida hacer que el pecado llegara a ser blanco como la nieve y blanco como la blanca lana. Aquí Dios no está hablando simplemente de perdón o de justificación o de justicia imputada. Nos está hablando de transformación. Los religiosos quieren simplemente el perdón.
Creen que es todo lo que se puede. Pedir perdón porque no puedo más. Pero Dios quiere hacernos blancos como la nieve. La sangre de Cristo, dice la Escritura, nos limpia. No solamente nos perdona, nos limpia de todo pecado. Y esto que el Señor ha prometido, lo van a conseguir quienes crean a la palabra y la acepten por la fe. Amén. Si quieres, si lo deseas, lo vas a lograr, porque nada es imposible para Dios. Que el Señor nos bendiga y nos permita creer, es mi deseo y oración. Amén. Amén. Amén.